Bueno, eh, se ve, algo ocurre que no sé qué es, tampoco así, no puedo arreglarlo. Eh, ¿Cómo les va? Bueno, cuéntenme, Granjito, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Yo lo veo mal, que hay un problema en mi configuración de celular que no está funcionando bien. Uh, Ahí está. Te presento mi silla de nuevo. Ahí sí, se escucha bien. Cuéntenme porque, bueno, hay algo que no estoy haciendo bien y se ve bien, perfecto. ¿Se escucha bien también? Si se escucha bien y se ve bien, me despreocupo del tamaño de la imagen que tengo en el teléfono en este momento. Ustedes me dicen si se ve bien y continuamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vale, gracias Laura. Bueno, auspicia este momento. ¿Se imaginan que la Coca-Cola auspiciara nuestro... ¡Oh! Coca Light, el sabor de verdad. Bien, pongámonos serios. Eh, Contarles cómo vamos a seguir el salón. ¿Qué tal? Espero que te mejores pronto. Leí tu mensajito y te mandé algo. Bien, para aquellos que están siguiendo el taller y para los que siguen por esta vía o por Zoom, no importa, le- eh, vamos a hacer así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Hoy yo voy a hacer dos cosas. Espero que el tiempo y la claridad me ayuden. Para ir cerrando algunas cosas, hoy día vamos a cerrar. eh, ya la semana pasada terminamos de ver, si se quiere, el texto La mujer rota de Simone de Beauvoir. Intentamos pensar ahí algunas cosas, lo que Simone de Beauvoir está planteando, tal vez Elba Quiñones, qué tal las diferencias con Lispector y con Frida von Reisman, eh, la dinámica, la estrategia, el conflicto que había presente en los relatos de Simone de Beauvoir. Eso lo cerramos la semana pasada. Siempre la idea es que usted lea el texto porque para que no se quede con lo que yo pueda decir. Hoy día vamos a cerrar dos cosas. Eh, una es evidentemente lo que tiene que ver con Frida von Reisman. Y la otra es hacer algún comentario de un cuento de Clarice Lispector que se llama Obsesión, por si usted por allí lo toma, lo lee. Es un cuento bastante áspero, eh, que ayuda a entender algunas cosas, también algunas de las obsesiones, si se quiere, que Lispector tiene a partir, todo ese ruido que usted escucha porque estoy abriendo un alfajor. eh, Todo el problema, todas las obsesiones que la propia autora tiene de cómo va a ir enfrentando a algunas cuestiones. Vamos primero con Frida von Reimann, una psiquiatra médica alemana que huye de Alemania en la época del nazismo y llega a Estados Unidos, ayudada en parte por Erich Fromm, con quien había estado casada un tiempo, separada y luego divorciada en Estados Unidos. Eh, Frida von Reimann trabaja en una comunidad terapéutica durante un montonazo de tiempo, unos 20 y pico, 30 años. Tiene casos exitosos, uno de ellos es Greenberg, que escribe un libro que se llama Nunca te prometí un jardín de rosas. Eh, y a los 60 años, más o menos, comienza a haber una serie de
situaciones en el campo psicoanalítico americano que son peleas internas. En el psicoanálisis, en el movimiento psicoanalítico, para más o menos graficarlo rápidamente y sin un intento de ser exhaustivo, ha habido una serie de luchas intestinales dentro del propio movimiento, entre grupos que piensan que son más o menos leales y ¿qué tal, Cecilia? Entre un grupo que está siempre esto de la ortodoxia, ¿no? Digo, entre unos que piensan que son mucho más eh, leales, ortodoxos a la propia teoría, a la técnica de Freud, y entonces se pelean con otros que no lo son tanto. Siempre había ese tipo de disputas dentro del movimiento psicoanalítico, algunos que son más o menos freudianos, otros que son más o menos, qué sé yo, psicoanalistas, etcétera. Esa disputa se va a vivir en Estados Unidos. Se va a vivir en Estados Unidos de la mano de otra disputa importante que hay que tener en cuenta para comprender un poco lo que va a ocurrir después. Eh, para practicar el psicoanálisis, Freud dice en principio en un texto bastante conflictivo para su tiempo, ¿cuáles serían las cosas que debía, hola Nelly, cuáles son las cosas que debería estudiar un sujeto para ser psicoanalista y poner a salvo el psicoanálisis de los médicos? Esto significaba que efectivamente una pregunta que él se hace es si pueden practicar el psicoanálisis los legos, es decir, aquellos que no son médicos. Para eso, evidentemente, había un programa de estudio que diseñó Freud y que lo encargó después a su asociación psicoanalítica para que lo llevara a cabo. Y el análisis personal, es decir, que cada sujeto que iba a ser psicoanalista debía psicoanalizarse con alguien oficialmente instituido como analista y estudiar una serie de temas para poder hacer análisis a otros. ¿Está bien? Esto hacía que cualquier sujeto, aun cuando no fuera médico, pudiera ejercer el psicoanálisis. En Estados Unidos hay una disputa, porque entonces aparece la psicoterapia vinculada a los psicólogos, a los psicoanalistas y a los trabajadores sociales. Estamos hablando de la década del 40, posguerra, post-segunda guerra, y entonces aparecen estas otras profesiones disputándole un espacio a los médicos. Entonces los médicos en primera instancia se ponen así un poco quisquillosos. ¿Qué tal? No sé por qué es difícil encontrar no conozco. Se ponen un poco quisquillosos y hay todas unas discusiones entre, se suponga usted, entre los psiquiatras que hacían psicoanálisis, los médicos que hacían psicoanálisis y los que no eran ni médicos ni psiquiatras y que hacían psicoanálisis. Hay una disputa que tiene que ver con, si usted más o menos conoce algo inclusive en nuestro país, en Argentina, en nuestros países, ha habido estas disputas de si un médico o psiquiatra, las viejas disputas entre psiquiatras y psicólogos, etc. Por allí todavía permanecen vigentes. Entonces, esta disputa de fondo, si es que los que no son médicos pueden ejercer el psicoanálisis, si es condición ser médico o psiquiatra para ejercer el psicoanálisis, son toda una disputa que va a llegar a la Asociación Psicoanalítica Americana y va a llegar a los distintos centros psicoanalíticos de Estados Unidos. Friedrich von Reimann era parte de uno de esos centros de psicoanálisis y particularmente de una idea que ella tenía junto con las personas que dirigían la comunidad terapéutica donde estaba, que era que se podía tratar enfermedades mentales graves como la esquizofrenia y la psicosis con psicoterapia intensiva. ¿Qué significa psicoterapia intensiva? Que una persona podía estar en una internación médica, institucional, hospitalaria, en esa comunidad en particular, y tener muchas sesiones de psicoanálisis durante una semana o de psicoterapia. A eso se refería a la intensidad, y en algunos casos sin medicación. Bien, por lo tanto, cuando Friedrich von Reimann logra estabilizar a su paciente y ella publica el libro Nunca te prometí un jardín de rosas, esa publicación llega en un momento de la vida de Frida en que, entre comillas, necesitaba mostrar algún éxito terapéutico para poder de alguna manera confirmar las ideas que ella tenía respecto de su postura teórica en relación a la terapia,
para el no uso de fármacos, la terapia intensiva y la comunidad terapéutica, en donde podían haber ciertas experiencias, no de sujeción, no de electroshock, etcétera. Entonces ella le viene como anillo al dedo, digamos, esta publicación, porque le ayuda a corroborar muchas de las cosas que ella estaba pensando y que proponía. Cuando llega la segunda discusión que se origina en los centros médicos y en las asociaciones de psicoanálisis americanas, la disputa se vuelve un poco más visceral y entonces la atacan bastante a Frieda, no por el lado médico, porque Frieda era una psiquiatra que tenía una formación sólida, sino en algunos de los postulados que ella logra mantener. Entonces va a ser ella objeto de algunas virulencias por parte de los demás psiquiatras y psicoanalistas. Eso más o menos tienen alrededor de 60 años. Y entonces se pone todo cuesta arriba para ella. Su hermana Grete y su madre Clara van a estar en Londres. Grete se dedica preferentemente a ser musicóloga y estaba haciendo un trabajo en el Museo Británico respecto a la música y el arte en la época del nazismo, etc. Y Clara, ahí por 1952, Clara es la madre de Frieda, cae por una escalera un día viernes. Para aquellos que no lo saben, la familia de Frieda era judía ortodoxa. Y como ya el viernes a esa hora se había iniciado la celebración de Shabbat, del sábado, ella no prende la luz y se queda tirada allí para no contravenir la norma, la indicación del Shabbat, que era que no se podía prender una luz. Se fractura una pierna, tiene varias contusiones, y luego de eso, una semana después, la madre de Frieda muere en Londres. Frieda estaba convencida que su hermana Grete iba a ir a vivir con ella a Estados Unidos. Grete va de paseo, lo pasa bárbaro, todo bien, todo lindo, pero Grete se quiere ir a vivir a Jerusalén, a Israel. Lo que significa también una desilusión para Frieda. Por otro lado, la familia de Frieda, que estaba en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que ya a estas alturas se había formado la idea de que Frieda no iba a ir, se habían independizado bastante de la ayuda de Frieda. Por lo tanto, Frieda tiene en el frente interno una disputa en relación a las teorías que ella había sostenido durante toda su práctica médico-clínica de psiquiatra, de psicoanalista, y tiene una disputa en el frente interno con la familia que no va a estar con ella en Estados Unidos. Hay un desgaste creciente también de su influencia en la misma comunidad terapéutica, y va a concluir, bueno, con algunos episodios que van a dar cuenta de este final. Bien. ¿Qué cosa hay allí que es interesante para poder pensar? Es que efectivamente para ella, recuerden también que Frieda pertenece a una familia que tiene una sordera congénita. Grete, su hermana, ya había empezado a tener los primeros síntomas de la sordera. Clara, su madre, había perdido la audición hacía ya muchos años, y como era una persona bastante rígida, lo disimulaba y lo negaba. El padre de Frieda, que también había empezado a perder la audición, en un episodio ambiguo pierde la vida. Entonces la sordera va a ser de alguna forma el gran inconveniente, la gran adversidad que vive la familia en relación a los desarrollos. Comprenderá que Frieda, psiquiatra connotada, etcétera, que quedara sorda iba a ser una verdadera tragedia. Bien. ¿Cómo concluye? Concluye mal. Frieda, durante toda su vida, lo que había intentado hacer era mantener en pie dos postulados. Por un lado, que no era necesario renunciar a sus creencias religiosas ortodoxas judías,
y que podía practicar la psiquiatría en la misma sintonía, sin entrar en ningún tipo de contradicción. ¿Sí? Sí hay allí también un drama, como lo hay en los textos de La mujer rota de Simone de Beauvoir, que esa es la cuestión. Y luego ella no puede hacer frente a eso. ¿Está bien? Frida va a morir tempranamente. También un hecho ambiguo, que para mucha gente fue un suicidio. Y ella amanece o aparece muerta en su tina de baño cuando ya había empezado a tener las primeras dificultades de audición. Se enojaba fácilmente. Sabemos hoy claramente que para una persona que va perdiendo el oído es molesto. Estamos hablando de hace 50 años o más de 50 años. Por lo tanto, las dificultades son mayores. ¿Está bien? Yo le voy a proponer dos cuestiones. Si usted tiene el texto, si en algún momento lee el cuento Obsesión de Lispector, yo le propongo dos cosas para entrarle al texto. Y luego de leer el texto con estas dos proposiciones que yo le puedo hacer, le voy a sugerir que vuelva a leer, si tiene ganas, algunas de las cosas que están presentes en los textos de Simone de Beauvoir, para ir viendo cómo se van entrelazando las temáticas de estas mujeres que acuden acá. Sí, en Frida von Reimann hay una sensación de fracaso muy grande, de imposibilidad, de impotencia, de enojo, de soledad, con la cual ella finalmente no va a poder lidiar, ¿no? Si usted recuerda, ambas cosas o ese tipo de sensaciones o esas emociones están presentes en el relato que Simone de Beauvoir hace de las tres mujeres que enfrentan situaciones distintas. Ninguna de los tres relatos de Simone terminan en suicidio. Bien. De los tres relatos de las tres mujeres, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos en el texto de Obsesión para que usted, cuando lo tenga enfrente y quiera leerlo, se escucha o perdí todo, me parece? Ah, no, perdón, cambié todo de vuelta. Bueno, ahí estoy haciendo macana. Bien, ¿se escucha bien? Para ver si entramos al cuento del inspector. Yo mientras voy a probar un bocado del alfajor. Bien. Primero tiene que tener en cuenta que... vale, gracias. Tiene que tener en cuenta cuando empieza a leer el texto de cualquier cuento que lea del inspector, que el inspector intenta dar con alguna verdad más allá de lo aparente y que intenta dar con algo que sostenga su vida interior. Que ella escribe para salvarse, para salvar su vida de ya que hemos contado las condiciones de su nacimiento. Por lo tanto, cuando usted empieza a leer al inspector, ella hay una dificultad en la escritura. Ella tiene una manera de escribir que es críptica, que es bastante cerrada, y por lo tanto puede desalentarla a usted o a cualquier persona en las primeras lecturas que haga. Pero tenga en cuenta que ella intenta llegar a alguna verdad, a alguna cosa que le permita tener sentido a su vida, no a la suya, a la de ella, ¿no? Y hay algunas preguntas que ella quiere resolver. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Cuál es el sentido final de la existencia? ¿Es posible relacionarse con otras personas? ¿Es posible vencer las desgracias? Es decir, lo que ella está intentando hacer es llegar a algo que sea alguna verdad, algún sentido vital. Si bien es judía
y sus padres y sus antepasados eran judíos ortodoxos, ella no es una practicante. ¿Está bien? Entonces es muy difícil pensar que es una creyente y que su soporte, su creencia en Dios podría llegar a ser el sentido que ella necesita para su propia existencia. Y si es Dios, con minúscula, habría que pensar hasta dónde ese Dios es personal, es un Dios de ella, no el Dios del universo, sino un Dios de ella. Y por lo tanto, en el cuento Obsesión se cruzan por lo menos dos cuestiones. Se cruza una, que es que ella conoce filosofía, ha leído Spinoza, ha leído Nietzsche, y por lo tanto cuando usted entra al texto tiene que poner atención en al menos dos subpuntos. Entonces ponga atención en dos y termina siendo cinco. Primero, ella lanza el texto y le dice claramente que no viene a buscar el perdón ni a culpabilizar, que solo intenta contar una historia, su historia, una vez terminada. ¿Está bien? Este es el encabezado, es como el primer párrafo, le dice, mire, yo le voy a contar algo. Es como si usted de repente quisiera contar una cosa muy, muy seria de su vida, algo que le ha ocurrido, y usted dice, mire, yo le voy a contar algo, pero no vengo ni a que me perdone ni a culpar a nadie. Lo que voy a contar es algo que me sucedió y lo puedo contar ahora porque hay un tiempo transcurrido entre lo que pasó y el momento que lo estoy contando. En ese sentido, uno podría decir que, esto es lo importante, el texto del Inspector es un texto que intenta apartarse de una moral convencional. ¿Está bien? Apartarse de una moral convencional no significa otra cosa que mostrarle algo que sucedió independiente si es bueno o si es malo. Si usted de entrada se coloca en el punto de decir que está bien y que está mal, le va a costar entrar al texto. Por lo tanto, intente dejar fuera, por lo menos un rato, el cuento es largo, es pesado, pero habría que leerlo sin esa condición de es bueno o es malo, o mira lo que hizo. Esta es la primera cuestión, y es muy nietzscheana, porque de alguna manera lo que está proponiendo es que el acto de liberación de nuestros comportamientos, el acto de liberación de nuestra propia persona, la forma como nosotros encontramos el sentido de nuestra vida, es de alguna manera liberarnos, salirnos de el corsé moral en el cual hemos estado viviendo durante toda nuestra vida. Si es eso posible o no, no se preocupe. Si es eso el proyecto, lo que usted tiene que hacer, yo no lo estoy planteando, le estoy diciendo para que usted logre entrar en el texto. Ni perdón, ni culpabilizar. Y eso está claro. Ella en ningún momento culpabiliza a Daniel, que es el sujeto con el que tiene una experiencia o una aventura amorosa, y mucho menos ella está pidiendo perdón por lo que hizo. Es una mujer casada que vive con Jaime, que va a ir a otra ciudad y se encuentra con Daniel, un sujeto complicado, medio de una categoría moral, un sujeto con el cual ella se encuentra y del cual ella se enamora. Bien, entonces se enamora. Sí, la experiencia de la detención del tiempo, efectivamente. Bien, es lo que ella también va a decir, que en algún sentido su vida con Jaime, su matrimonio, era rutinario, ¿no? Y logra entonces, ella se da cuenta dice, y sin embargo ingenua, que se ofuscaba cuando veía a Daniel, pero además yo lo amaba. Bien, se percata de que lo ama. Luego se va a preguntar si lo que ocurre con Daniel es amor o no es amor. Ella dice claramente que no es amor, ¿no? Que es otra cosa. Pero fíjese que lo que ella reconoce es que el mayor mal, dice, el mayor mal que Daniel me hizo fue despertar en mí misma ese deseo que en todos nosotros está latente. En algunos despierta y envenena únicamente, como en mi caso y el de Daniel. A otros conduce a los laboratorios, viajes, experiencias absurdas, a la aventura, a la locura. ¿Cuál es el deseo? El deseo es sentir para sentirse vivo, tener una experiencia de sentirse, de sentimiento de pura vida, como diría. ¿Bien? Y el amor como algo, por un lado, temido y por otro lado, buscado. Es decir, el amor en el contexto en el cual ella está escribiendo es el amor temido. Es cuando
No, bueno, no sé, qué sé yo, si alguna vez alguna tenía una experiencia en la cual se acerca a una experiencia amorosa que al mismo tiempo produce mucho temor, ¿no? Pero al tiempo que produce temor es una experiencia buscada, ¿no? Él hace que ella le cuente su vida, él la toma con mucha crueldad en algún momento, hasta se ríe de las cosas que ella dice. Dice, no sé lo que desde el principio impidió que me revelara. Ponga atención. No sé. No sé lo que hizo que no me revelara. Únicamente me acuerdo que para su egoísmo era un placer dominar y que yo fui fácil. Por eso es que ella, en general, lo que va a decir es que si bien Daniel la domina, la domina, si quiere, porque él le dice que le va a enseñar, que le va a educar, etcétera, que la va a despertar, incluso le pregunta a Daniel, le dice, Cristina, ¿quieres que yo te despierte? Fíjese que la pregunta que hace Daniel no es, ¿quieres despertarte? Así en infinitivo, como difuso, ¿quieres despertarte? No, no. Lo que Daniel le pregunta es, ¿quieres que yo te despierte? La pregunta contempla dos variables que son importantes. La primera, querer despertar, y la pregunta que si ella quiere que él lo haga. Y eso es sutilmente importante porque no tiene que ver con despertar cualquier cosa, sino que ese despertar está en relación con este hombre que es Daniel. Nada me pedía, dice. Escuche bien, nada me pedía. Nada de lo que yo ya no dudaría en ofrecerle. ¿Bien? Despertaba en ese dolor que dormía quieto y ciego en el fondo de mí misma. Ella va a despertar de alguna manera. Va a despertar. Si usted lee el texto Obsesión, lo que allí ocurre en esa relación entre Daniel y Cristina, y luego va y relee La mujer rota de Simone de Beauvoir, lo que está ocurriendo en medio del sufrimiento de Monique, la protagonista de Simone de Beauvoir en La mujer rota, lo que está ocurriendo es ese despertar, un despertar doloroso. ¿Por qué? Porque el marido, ¿no?, tiene una experiencia con una relación amorosa con otra mujer, y todo lo que ella había construido de alguna manera en relación a esa familia se ha desmoronado. Entonces, ella está viviendo un despertar. Usted dirá, bueno, hay otras formas de despertar que no son tan dolorosas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero lo que estamos presenciando en los relatos de Simone de Beauvoir y en el cuento del Inspector es el despertar. Estamos viendo una vía, un camino, una forma con el cual usted puede acordar o no, pero es un camino, es una vía de despertar, es una vía de emanciparse. ¿Está bien? Y hay una segunda cosa, esto fue como la primera. La segunda cuestión que usted debiese poner atención, esto yo le digo debiese, usted quiere poner atención en esto o no, corre por su cuenta, no puede no hacerme caso. Ella dice que podía posponer el peligro, Daniel, ¿no? Pero nunca huir. O sea, ella podía posponer, podía no acercarse a Daniel, pero no huir. Huir no era una posibilidad para Cristina. Bien, la frialdad de él, dice, me excitaba. ¿Me quiere? Esta es la pregunta que se está haciendo Cristina en el cuento del Inspector. ¿Me quiere? La pregunta que se hace Monique, la protagonista, no me acuerdo si es Mónica, disculpe, la protagonista de La mujer rota en Simone de Beauvoir es exactamente la misma. ¿Me quiere? Aún no, sí, me quiere. Y el temor a perder, en el caso de La mujer rota y en el caso de Obsesión, el temor a perder a Daniel. Pero él no contesta que sí la quiere. De hecho, cuando ella vuelve a su pueblo, a su marido, a su vida, porque la madre se había enfermado o el padre se había enfermado, ella espera que él le diga que se quiere, que vuelva, etc. ¿Bien? Luego va a venir otro momento. ¿Y a qué me parece que apunta esta primera parte? Este me quiere, es la duda que ella tiene. Ella necesita de alguna manera saber si él la quiere. Y dice, mi deseo era que él sintiera placer, que se humanizara, que se humillara. Allí hay una clave para entender la lectura del cuento,
Porque en algún sentido Lispector está proponiendo que algo de la humanidad, de la humanización, en el sentido de lo que trae aparejado ese sentir placer, va a estar de la mano de la humillación. ¿Por qué? No, antes que usted diga algo que es horrible. Porque en principio lo que ha hecho Cristina es elevar la estatura de Daniel, ¿no? Daniel está por las nubes, es un genio, casi un dios, un emperador, dice en algún momento. Para humanizarlo, lo que tiene que pasar es bajarlo del pedestal, ¿no? Bajarlo del pedestal es cualquier relación amorosa, más o menos, empieza por la admiración, ¿no? Usted admira al otro, lo admira, qué sé yo, el enamoramiento sube como 4 peldaños cualquier cristiano. Y luego empieza a bajar, se humaniza, es decir, que usted lo pone, ronca, dice malas palabras, qué sé yo, lo que vaya a pasar. Entonces, de alguna manera, no lea acá humillación como el acto por el cual alguien humilla a otro, ¿no? No solo eso. Humillarse en algún sentido está visto acá como esa caída del lugar de admiración en el cual un ser amoroso se ha puesto para poderlo humanizar, ¿no? Esa caída, entre comillas, entre la genialidad, la admiración y la humanidad, esa caída es lo que va a producir esa humillación, ¿no? Que sintiera placer, porque hasta ese momento Daniel ni se ríe, ni festeja, ni le dice que la quiere. De alguna manera, bajarlo de ese pedestal es lo que ella quiere. ¿Está bien? Se lo está anticipando, ¿no? Se lo está anticipando. Dice, mi deseo era que él sintiera placer, que se humanizara, que se humillara. Y sobre todo, habría despertado en mí la sensación de que en mi cuerpo y en mi espíritu palpitaba una vida más profunda y más intensa que la que yo vivía. ¿Bien? ¿Qué está diciendo Lispector en algún sentido? Está diciendo, es como cuando usted se posiciona frente en este momento de pandemia y dice, la vida no es solo estar encerrado, hay otras cosas, la vida es otra cosa. Bueno, eso es lo que está planteando Lispector en medio de una crisis que está habitada, en el cual ella se va a despertar como mujer y como ser humano. Esa división también la hace, ¿no? Está en relación a la melancolía y tiene un final. Si usted ha puesto atención en estas dos cuestiones de Lispector diciendo ni quiero el perdón ni vengo a culpabilizar por un lado, y la segunda que tiene que ver con mi deseo era que él sintiera placer, que se humanizara, que se humillara, la conclusión del cuento o cómo termina el relato es que efectivamente ella se da cuenta que Daniel la necesita. Ella se presenta como una esclava a Daniel. Ella lo dice, el colmo de mi envilecimiento es ser su esclava, ¿no? Y ella va a ver a su madre, le dice a su marido que se va, no soporta la vida que tiene allí. Se va, le deja una nota y en la nota la nota que le deja es para herirlo, ¿no? Me voy. Dice otras cosas, no importa, después le da cuenta. Y se va con Daniel, o sea, se va a vivir su experiencia con Daniel en el 3 años, y hacia el final ella lo odia. Lo odia. Lo odia a partir de qué momento? Del momento en que se da cuenta que él la necesita. Es decir, justamente su deseo era que él se humanizara, que sintiera placer, que se humillara. Cuando eso sucede, ¿no? Cuando eso efectivamente ocurre y él muestra que la necesita a ella, ha caído de ese pedestal y entonces ella comienza a odiarlo. ¿Y qué le dice en un momento? Me voy. Se lo repite. Si usted lee el cuento, la última página o las últimas 2 páginas, usted va a ver que ella le repite por lo menos en 3 momentos, me voy, Daniel, me voy. Con indiferencia, me voy. Está saliendo de la puerta, le dice, me voy, con un sonido hueco, dice el inspector. Y él se queda de espaldas, ¿no? De espaldas a ella. Vuelve a su casa, vuelve a su matrimonio, vuelve a Jaime que la acepta. Y aquí que Jaime la acepta, pero con recelo, porque algo ha cambiado en ella. Tenemos entonces una mujer que ha despertado, no es que desprecie la vida cotidiana
que tiene en su matrimonio. Ella ahora sabe algo de ella, de sí misma, ¿no? Ella ha descubierto algo de la vida que transita por debajo de las cosas aparentes. Esto es lo que ella sabe ahora. Y eso está ligado tanto a su ser mujer como a su ser humano. Ella ha descubierto algo. La posibilidad que tiene de salir de la dominación, del control, si usted quiere, de la educación de Daniel, es que ella ha descubierto en sí algo, no depende de otro. Eso es lo que le da sentido a su vida. En definitiva, para que uno se libere y para que uno pueda avanzar sobre la construcción del sentido de la propia vida, eso debe ser independiente de cualquier otro ser humano. No digo que no nos importen los seres humanos, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el sentido de la vida, el descubrimiento del sentido de nuestra vida es un proceso personal, individual, subjetivo. No habla de ninguna pasión erótica en ningún momento, porque no me parece que vaya por ese lado. Si hay pasión, es otra. Si hay una erótica, hay otra. No es la pasión erótica que podemos encontrar en una... Ni siquiera lo presenta como una historia de amor, ¿no? Por eso te digo, si vos lees el cuento, te vas a percatar que en un momento ella dice claramente, no lo tengo ahora a mano, ella dice claramente si es amor. No es amor, es otra cosa. Bien, es otra cosa. Es admiración, estar en babia. No, amor no, ella lo tiene muy claro. Lo que no significa que no haya intimidad, imagino, ¿no? Ella lo que quiere es saber si él la quiere. Por eso creo que son algunas claves para entender el texto. Uh-huh. Bien. Perdón, no debí meterme el bocado de la boca antes. Sí, Olga, disculpa, estoy releyendo algunos de los comentarios. Ahí está, ahí llegamos, bien. Estoy de acuerdo, Nidia. Absolutamente de acuerdo, sí. Es despertar en otra dimensión del ser, sí. Que significa una rotura con muchas de las cosas que usted viene pasando o que han venido ocurriendo, ¿no? Por eso creo que cuando usted le entre al cuento, lo que está intentando resolver el inspector son algunas de sus propias obsesiones como escritora, como autora. Lo que pasa también allí es que hay que tener en cuenta que muchos de los cuentos del inspector traducen o están traspasados por sus propias experiencias personales, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para encontrar por dónde va. En el nacimiento de la moral, lo que plantea Nietzsche no está muy lejos de lo que plantea Lispector, ¿no? Por eso cuando uno dice, bueno, Dios es el sentido de la vida, sí, pero no es el Dios universal al que se dirige Lispector. El Dios al que está poniéndole oído Lispector es un Dios personal, ¿no? Si hay un Dios, es el Dios de Spinoza, que está en la naturaleza, que forma parte de todo. Si hay un sentido en la escritura del Lispector, es esa, ¿no? Encontrarse con un sentido que está más allá de lo visible. Sí, totalmente, Norma. El cuento se llama Obsesión. Si no, si eh, come tranquilo, gracias. Sí, sí, es humano, demasiado humano. Sí, de la mano de, digamos, si usted mire, si usted logra no porque son desafíos, si tiene ganas de leer el cuento de Obsesión, y después, con el trasfondo de los relatos de Lispector, de Simone de Beauvoir, con el trasfondo de la vida de Friedrich von Reisman, lo que están buscando en cada una de estas situaciones, en cada uno de estos relatos, cada uno de estos personajes, autores, personas, es justamente aquello que da sentido a la vida, ¿no? El sentido de la vida no puede ser cualquier cosa, es lo que está diciendo el inspector.
El sentido de la vida es algo que se logra palpar de una manera casi pasajera y que logra modificar las cosas y la manera de ver el mundo. Eso es lo que vamos a cambiar o lo que cambia. Es cómo ella se posiciona. En los otros cuentos que hemos leído del Inspector también está presente, ¿no? La mujer ante el ciego, hay un cambio absoluto, hay algo que traspasa la existencia cotidiana y que marca un antes y un después. La joven, la preciosidad, ocurre exactamente lo mismo. En el cuento de la rosa también hay algo que de alguna manera, en algún momento particular, detona lo que hasta ese momento se venía creyendo que era la vida, y entonces es como si usted se jubila, haciendo los cambios, como dicen los latinos, mutatis mutandi. Usted se jubila y entonces dice, pero durante 30 años me levanté a las 7, a las 8, volví a las 4, hice tal cosa, salí de vacaciones y entonces tuve los hijos, crié los chicos. Cuando los hijos se van de la casa, el famoso nido vacío al cual recurrimos para explicar tantas cosas los psicólogos. ¿Por qué? ¿Por qué crean por qué se crea ese espacio vacío? ¿Solo porque se van los hijos? No, porque uno dice, uh. ¿Y cuánto nos cuesta, madres, padres, qué sé yo, dejar de, ¿habrá llegado bien? ¿Estará bien? Esa preocupación que cuando vos le planteas a tu hijo que tiene 50 años, 40 años, che, mandame un mensaje si llegas bien, él te dice, mamá, estoy bien. ¿Bien? En cambio, es una preocupación, es una constante. Hasta que en determinado momento usted hace como un algo, hace un algo, ¿no? No, qué sé yo, más de alguna persona ha dicho, no, yo, qué sé yo, se fueron y después de un rato, un tiempo, convertí la pieza del nene en un estudio para pintura o una pieza de música, o puse ahí el atril para pintar, o ordené los libros, o lo que fuera. O guardó todas las ollas en la alacena y nunca más sacó una olla. Bueno, ese cambio que se opera ahí es porque usted empieza a pensar el mundo, la relación y su propia vida de una manera distinta, ya no direccionada sobre los hijos. Los nietos son otra cosa, no entran en la misma lógica, ¿no? Que la que tuvo usted o tuve yo, tuvimos todos con los hijos. Bueno, eso ocurre, ¿no? Entonces usted comienza, hay una desazón, hay algo así como cómo lleno el lugar, cómo lleno el espacio, qué hago, y usted llega al CEPRAM. ¿Qué le trajo el CEPRAM? Algo de esto, ¿no? Y se encontró con otra señora, otra gente, que estaba más o menos en lo mismo, y dice, che, vamos a tomar un café, venite a mi casa, vamos a salir, vamos a cenar, y de repente usted armó una vida absolutamente distinta a la que venía trayendo. ¿Bien? Eso es. ¿Qué es lo que logró hacer allí? Generó un espacio distinto, convocó otro tipo de cosas, se ha dado un sentido a su envejecimiento, le hemos dado un sentido a nuestro envejecimiento, y eso es lo que nos permite de alguna manera pilotear el cambio de nuestro cuerpo, de nuestras creencias, de las cosas que ocurren en el mundo, etcétera. Pero tenemos que darle ese enroque, si seguimos con la misma cuerda no llegamos. Sí, sí, eso, exactamente, por eso digo, Laura. Porque ¿qué es lo que ocurre allí? Es eso, es encontrarte con vos mismo, ¿no? Con las cosas que le dan sentido a tu vida de ahora en más, que a lo mejor siguen siendo las mismas de antes, o a lo mejor han cambiado y son otras cosas. Sí, no estoy diciendo que no te avisen, digo que por ahí, viste. Muy bien, Olga, estoy de acuerdo contigo, sí, eso hace, mantiene la herida abierta. De algún modo hizo sentido a veces de la búsqueda personal y la mujer que más me come. Muy bien, perfecto, estoy de acuerdo. Ok, claro, sí, sí. Por eso digo que la búsqueda, el cuento lo que hace es eso, es colocarnos como en el surco de la propia búsqueda del inspector. Eh, cada uno de nosotros hace esa búsqueda de maneras diferentes, ¿no? Cada uno ha encontrado, compone, si se quiere, de manera distinta la partitura de su vida y le encuentra sentido a las cosas de acuerdo a sus propias capacidades, audacia, etcétera, qué sé yo. Esa búsqueda no genera culpa, a eso me refiero. Creo que está buena la advertencia que hace el inspector allí cuando dice no vengo para ser perdonada ni vengo a culpabilizar, vengo a contar una historia. Eh,
Eso, me parece. Queda inconcluso, sí, pero me parece que el final de La Mujer Rota lo que muestra es eso, ¿no? El nivel de la fisura de una existencia. Bueno, eso, hasta ahí, llegamos. La semana que viene, a eso iba, la semana que viene vamos a cerrar Lispector como autora con un par de datos de su biografía, eh, para que usted también tenga una idea un poco más cercana de quién se trata ella, de quién es Clarice Lispector. Algunas cosas las hemos ido mencionando. Y luego vamos a continuar hasta la fecha de diciembre, que CEPRAM mantiene la propuesta de talleres. Y allí estamos barajando, digo, porque sí, estamos barajando tres posibilidades. Una es el lobo estepario Germán Gese, la otra es un texto de Paul Auster que se llama La invención de la soledad, y la tercera posibilidad es Un mundo feliz de Huxley, creo. Bueno, alguna de esas tres vamos a tomar para terminar en la semana del 17 de diciembre, por si usted tiene ganas todavía de estar en este espacio, de sumarse, de nada, de llegarse. Eh, Eso, por ahora. Bueno, si no ha leído el cuento, si tiene ganas de leerlo, deje su correo electrónico por ahí en los comentarios y yo le mando los textos o el texto para que usted lo lea. Eh, o me manda un WhatsApp, qué sé yo, no hay problema. Y yo le envío el texto para que usted lo pueda leer. Eso. Espero que, espero que esté bien. Que, bueno, eso. Que pueda disfrutar la lectura. A mí, la verdad que yo le recomiendo eh, que lea, qué sé yo. Sí, sí, efectivamente. Un segundo. Laura Zurro, déjame que anote tu correo. Eh, la Laura Zurro @yahoo.com. Sí, Ana María, es justamente. Por eso es importante, porque más que una moral del bien y el mal en el espectro, hay una ética, ¿no? Es cuando ella dice mi deseo, por eso te lo releo. eh, Mi deseo era que él sintiera placer, que se humanizara, que se humillara. Digamos, hay una ética respecto a eso. Una ética es que si yo voy, me hago cargo de que voy, ¿no? No es culpa del otro, no es hoy te pido perdón porque fui. Ella simplemente toma la responsabilidad de su propia existencia. Por eso no hay perdón, no busco perdón, ni busco culpar. Ella en ningún momento se plantea como una víctima de Daniel. En ningún momento se plantea a ella como una víctima de Daniel y a Daniel como un verdugo. Ella plantea una relación en la cual ella accede, ¿no? Obnubilada al principio, luego se cae esa obnubilación y ella dice el tipo tenía miedo, en realidad es lo que siempre fue. Eso es, finalmente este tipo que yo admiraba como lo más grande que había, es un debilucho como cualquiera, es como cualquiera, eso es ser humano como cualquiera, y entonces ella se hace cargo del trayecto, del recorrido que ha hecho, y le dice me voy. No es lo que tú no eres lo que yo esperaba. No, todo es eso. Incluso hay un momento en el texto, si lo leen, se van a dar cuenta, en cual dice, bueno, no hay necesidad de entrar en detalles, digamos, ¿no? Efectivamente, es su libre elección, absolutamente. No encuentro biografía del inspector, ¿la mandaste? No, los capítulos del inspector de la biografía no lo he mandado todavía. Bien. Vale, bueno, eso. Son las 5:30. Que tengan buena tarde, que lo disfruten. Cualquiera que tenga por allí ganas de los textos, mande un correíto, un mensaje a través de alguien que conozcan o WhatsApp y les mando los textos para que los tengan. Que tengan buena tarde, que lo disfruten, un gusto. Hasta el próximo jueves.